medio de esta otra generación que es la última, que es la Z. Bien, la de los nativos digitales, la que tiene que ver con el consumo, es decir, es la actual, digamos, claro, como generación, es la que caracteriza a la generación actual. Claro, claro. O sea que la generación Y iría, esto es para que la audiencia tenga una idea, a partir de los 80 en adelante. Exactamente. Los nacidos, digamos, sí, ¿no? Sí, los nativos. Lo que nosotros observamos cuando estamos delimitando este tema de las tres generaciones, es que las épocas, digamos, no son tan tajantes. Claro, es decir, lógico. se mezclan las generaciones, se mezclan las generaciones. Y en el contexto sociohistórico, digamos, incluso hasta, por ejemplo, en nuestro país, no se podría decir que tenemos tan separado delimitado las tres generaciones. Claro. ¿Está? Por ejemplo, cuando nosotros estuvimos trabajando este tema en el marco de una clase dentro de la cátedra de adolescencia, veíamos que las tres generaciones pueden enmarcarse entre el final de una y el comienzo de la otra, ¿se entiende? Sí, totalmente. Entonces, la generación X y la generación Y, nosotros no podríamos decir, esta época una generación y después la otra. Lo que sí caracteriza son, bueno, aquellos rasgos distintivos de estos tres movimientos, te diría yo. Claro. Vos sabés que desde el punto de vista de las relaciones laborales, desde el ámbito empresarial, la generación X y la generación Y, hoy las compañías, por decirlo de alguna manera, están vivenciando algunos problemitas de interrelación, de comunicación, en estas dos generaciones que van conviviendo día a día la vida laboral, digamos, ¿no? Cuando yo hablo de la generación X de los 70-80, me pongo yo como ejemplo. Yo recuerdo que a mí me enseñaron, cuando yo era chico, que era muy importante tener una caja de ahorro, mantenerme siempre con el mismo banco, el casarme y no separarme, el tener determinadas estructuras, digamos, durante muchísimo tiempo, y de golpe me toca convivir, y hoy en la radio, y te voy a decir más cerca, tengo dos profesionales acá al lado mío, que seguramente son generación Y, que están dentro de lo que son las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias, donde seguramente ellas, desde algún lado, tienen un proceso de aprendizaje donde dicen, yo no voy a hacer lo mismo que mis padres, no me voy a quedar en una... Continuando el ejemplo de las compañías, para nosotros, mis padres me enseñaron que era muy importante, por ejemplo, ingresar a un banco y quedarme toda la vida en el banco. Para la generación Y es más importante tener un buen rendimiento, tal vez en un banco, después en otra empresa, y así sucesivamente, ¿no? Claro, pero si vos te pones a analizar el contexto cultural, social, es lo que definen esos cambios. A ver, ayúdame, que es importantísimo lo que acaba de decir. Es decir, el contexto social y cultural define los cambios, los modos, por eso yo te decía, los estilos de vida, los modos de vivir estas características que nosotros la hemos vivido de otra forma, esa generación la está viviendo a su propia manera, es decir, va buscando respuestas a partir de lo que, incluso yo te diría lo que el mercado le ofrece. Claro, ¿sí? Eso. Lo que el mercado le está ofreciendo, busca respuestas a estilos de vida que le permitan, yo te voy a decir algo muy personal, que le permitan seguir subsistiendo. Porque nosotros vemos que ciertos códigos o ciertos estilos de vida que nosotros hemos tenido, esto que vos decías, por ejemplo, la capacidad del ahorro, la posibilidad de entrar dentro de una empresa y jubilarme dentro de esa empresa, eso era parte de una época en que nosotros hemos vivido y que hoy nosotros vemos con este movimiento permanente que estamos en la actualidad vivenciando en todas las esferas de la vida. Nosotros diríamos con los cambios permanentes, esto casi que no es posible. Pero también los jóvenes tienen que ir buscando respuestas a estos cambios y a partir de ahí se van definiendo estos modos de vida y las características que delimitan a estas generaciones. Fíjate vos que quienes han escrito artículos sobre la generación Y, que es la que vos pusiste como modelo, como ejemplo, los presentan también como algunas características bastante negativas, como que no hay compromiso, como que son escépticos, como que no creen en nada, como que yo digo, bueno, cuando uno analiza a los jóvenes desde una perspectiva como la que yo me posiciono, desde el lugar de ellos, para poder hacer un trabajo, digamos, y pensar desde su lugar, yo digo, bueno, no es que sean escépticos porque sí o no crean en algo porque sí, sino que hay ciertas
características del contexto sociocultural que los viene marcando también. Sí, y que sobre todo... en la década de los 90 nosotros lo hemos vivido claramente a esto. Sí, sí, como gran proceso, ¿no? Exactamente. Y fue, y hasta te diría más, si me permití decirlo, un poco como desgarrador, fue doliente para nosotros. Y sí, sí. Sí, me parece que Cele te quería preguntar algo. Sí, Griselda, ¿cómo estás? Justamente estaba viendo distintos artículos en internet sobre generación X y generación Y, y cuando Cristian hablaba de esto de la falta de un compromiso o de la falta de una permanencia en la empresa, estaba pensando justo en el mismo momento en que vos dijiste que esto dependía también del contexto, exactamente estaba pensando en lo mismo. Parece que hoy las empresas buscan a personas, más que empleados, a personas empleables, a personas que que sean multidisciplinarias, que tengan distintas capacidades y que hayan adquirido mucha experiencia. Por supuesto que un trabajo de 2 meses no te determina la experiencia, pero parece que buscaran a personas que hayan cumplido 1 año en una empresa, otro año en otra, que hayan hecho diferentes trabajos, y esto también marca una diferencia de generación, ¿no? Sí. Obviamente, me parece que el tema de la experiencia ya no se evalúa ni se valora como en otros momentos históricos, digamos, se ha evaluado dentro de la búsqueda laboral. Yo en general no me dedico al área laboral, sí, quiero dejar claro. Uno, ciertos aspectos de esa área las puede conocer porque, bueno, trabaja con los jóvenes, analiza desde la concepción de proyecto de vida. No. Sí, pero desde proyecto de vida o desde el objetivo que tienen como ideal para poder posicionarse profesionalmente dentro del contexto sociohistórico que les toca vivir, pero dentro del área laboral yo no te puedo especificar algunas cuestiones porque no tengo experiencia en esa área. Sí, pero Griselda, pero la visión que vos estás dando es muy amplia y muy aceptable para lo que es la vivencia del mundo empresarial, ¿no? Recién hablabas hace un ratito de la generación y de este tema de la importancia que le daba a algunas cosas, y hay compañías en el mundo, y no puedo dar nombre, pero voy a dar, por ejemplo, Sila Metier. Hay compañías de tecnología de celulares que generan todo su desarrollo comercial pensando en la generación Y. Sí. Esto es así, como hay compañías, y puedo dar desde el otro lado, que están pensando en la generación X, y ya hoy hay compañías que están previendo todo lo que es el mercado de la generación Z, como por ejemplo mis hijos, que han nacido casualmente para esa época, ¿no? Exactamente, sí. Yo creo que, bueno, los que están en marketing lo saben mejor que nosotros, cómo todo eso, el mercado se va preparando, digamos, para los distintos tal cual estilos o grupos, digamos, más que estilos, grupos de jóvenes. Bien. Hoy todo lo que es lo tecnológico, digamos, es lo que, y a partir del marketing, digamos, y todo lo que tiene que ver con el consumo, es lo que está a flor de piel, diría yo, con los jóvenes. Entonces, claro, obviamente que todo se va a manejar desde esa perspectiva y se preparan, los jóvenes también van marcando el rumbo, digo yo, porque todo se prepara para lo que ellos eligen o lo que ellos quieren. Bien. Digamos, fíjate vos que a pesar de todo, esta última generación, la generación Z que le llaman ahora, no tiene una mirada tan negativa, yo digo negativa en cuanto se valora, ¿no es cierto?, las características de estas 3 generaciones, como lo tienen la Y. La Y es como que quedó en el medio, digamos, ¿sí?, y yo creo que también responde, desde mi perspectiva, a ese pasaje en los cambios de valores que hemos estado viviendo todos. Sí. Yo creo que también coincide con lo que en algún momento se denominó a nivel de lo sociológico, digamos, en el estudio de lo que es la posmodernidad. Cuando nosotros empezamos a estudiar el tema de la posmodernidad, hemos visto que se marca por el individualismo, el narcisismo, es decir, son todas características, digamos, como que exacerban al sujeto, y bueno, a partir de ahí también se hace una lectura de cuál es el compromiso de los jóvenes. Sí, algunos autores hacen una lectura de cuál es el compromiso de los jóvenes hacia el contexto, por ejemplo, ¿no? Y por el otro lado, cuando trabajamos con la generación Z, no se lo ve de esta forma, se los ve con valores mucho más positivos, incluso se marca, en cierta medida, el compromiso que van teniendo los jóvenes, que vuelve a aparecer este compromiso, por ejemplo, hacia las problemáticas que tiene, digamos, desde lo social, por marcar un ejemplo. Bien. Por eso te digo que hay cuestiones
digamos que las van a diferenciar claramente también desde estos otros aspectos. Bien, Griselda, te propongo hacer una pequeña pausa, hacemos un pequeño temita musical y me gustaría, si sos tan amable, porque este es un tema que a mí me encanta. Tengo entendido que sos un especialista en habilidades, o estás estudiando, digamos, o ayúdame después a ver sobre este tema, habilidades para la vida. Para la vida, el fenómeno de la resiliencia en los jóvenes. ¿Esto es así? Sí, así es. Bueno, entonces, hacemos un pequeño tema musical y entramos en este tema tan interesante que es la resiliencia y por qué en los jóvenes. ¿Puede ser? Perfecto, muy bien. Dale, buenísimo. You know that I be sexy. Sexy baby, you drive me crazy. Come on. Sexy baby, you drive me crazy. Yeah. Ooh, you sexy baby, you drive me crazy. Player, pop the style and dances in the house to make the party wild as the new. Dancing on the smash, so let me set it. See how we rollin' up the air, cool aesthetic. Group heads, they all wanna do that. Sipping my way every day, popping coochies. Bring that booty over here, girl. See, I've been watching that for years, girl. And if you want silk, you won't regret it. Your mama made ya, I wanna sweat it. I see you in this party, cool with everybody, but my body wanna push up on your body. Big Poppy, gang with old jalopies, one whip for the. Somebody stop, man. Cause if we going down like this, when I flex, see, let me know if my flow be sexy. Together, I'll be the bread, you be the butter. Underneath the covers, take it up another notch. Let me see how you stack 'em when you really got one shot. She hit that spot like rum. Come, baby, baby, come. You thought I was a sleeper? Oh, let me see now. Who got the fever? Interest in the only one. 9-7 in the mix and it's just begun. Cause if we going down like this, it's the rhymes from the source and you can't resist. So baby, when I flex, see on the real, let me know if my flow be sexy. Check it out one time, you know it's for real. Then transfer you on and set. Getting biz, come on. No. Yeah. Bueno, le contamos a la audiencia que en el corte este tema nos resulta totalmente interesante y se está generando acá una conversación entre generación X y generación Y muy interesante. Sí, realmente estábamos discutiendo esto del tema de los compromisos y no compromisos, y yo tuve la oportunidad el año pasado de asistir a un congreso y yo di algunas opiniones sobre lo que es la generación X y la generación Y. En algún momento, como para poner un ejemplo, digo, la generación X, a mí me enseñaron que era lo más adecuado ingresar, por ejemplo, a un banco y quedarme toda la vida en el banco y trabajar, si era posible, 15 o 18 horas diarias. La generación Y, lo que dice es, mis hijos supuestamente dirían, yo no quiero tener la vida de papá, yo quiero trabajar menos cantidad de horas en un lugar donde a mí me sea útil y me sea gratificante para mí. Y si estoy en el banco un par de meses y después puedo cambiar a otra actividad, lo hago. Esa es la diferencia de la generación X, y en un ejemplo muy rápido del que acabo de dar. Y eso no significa que no haya compromiso, como bien recién decía vos, Celeste, ¿no es cierto? Esta es la gran diferencia. Griselda, ¿estás por ahí?
Sí, estoy acá. Realmente, discúlpame, pero viste en el corte, tengo al lado mío Celeste, que no es generación Y, es recontra Y. A Erika, que es generación no Y, recontra Y a Leo también, que es generación Y están compitiendo con un X. Te puedes imaginar lo que es esto, ¿no? En cada pausa. Hasta la discusión de los temas. Hoy, antes de arrancar, ¿qué tema vamos a poner? Generación del 80, del 70, del 90. Bueno, Griselda, contanos un poco este tema de lo que es la resiliencia en los jóvenes. Bueno, la resiliencia es un concepto que se viene trabajando hace varias décadas a nivel mundial en lo que es la salud de la población. La resiliencia tiene que ver con la capacidad que tenemos todos los seres humanos de poder, digamos, atravesar adversidades, pero más allá de atravesarles, poder crear sobre esas adversidades en la vida, es decir, no es una adaptación pasiva, ¿sí? Sino que implica sobreponernos a esas adversidades y poder tener la capacidad de generar algo nuevo y positivo. El ejemplo sería... especializo con jóvenes, sí. El ejemplo sería, para a ver si lo podemos poner gráfico, estoy cerca de un precipicio, caigo al fondo y a partir de ahí salto de nuevo. Salto, pero no es un saltar pasivo, sino salto, pero aprendo cosas nuevas de lo que me pasó, de esa experiencia. Es un aprendizaje nuevo que tengo que tener a partir de la experiencia, ¿sí? Perfecto. Esta lectura que se hace de resiliencia en el concepto de la población y en lo que es la salud es para romper con esta postura de que la salud es ausencia de enfermedad, ¿sí? Y nos enfocamos más desde un enfoque de promoción de la salud, en donde todos tenemos la capacidad de poder desarrollar estilos que nos lleven a una salud mucho más positiva, a pesar de vivir todas las adversidades. Los argentinos de esto sabemos muchísimo. ¿Por qué digo esto? Porque pareciera que estamos en permanente crisis, pero tenemos una capacidad de salir de la crisis que yo siempre digo que es asombrosa. Bueno, vamos a hablar de estrategias para salir de las crisis, ¿está? En el caso de los jóvenes, y lo que yo me dediqué a investigar para mi tesis doctoral, es cómo adolescentes que viven en condiciones de contexto de pobreza, a pesar de vivir en la pobreza extrema o no, pueden tener un proyecto de vida o pueden desarrollar en un ambiente hostil condiciones de vida más favorables. Entonces, a partir de ahí surge este concepto también de habilidades para la vida, que son las estrategias, habilidades que tienen los jóvenes que les va a permitir, por ejemplo, desarrollar estrategias para autocuidar la salud. ¿Está? Básicamente tiene que ver con esto. Bien. Y dentro de esas habilidades, bueno, tiene que ver con el autoconcepto y el conocimiento de sí mismo, con la capacidad de desarrollar empatía, con la capacidad de desarrollar conductas más prosociales. Existen en la actualidad, y seguramente vos conocés alguna persona que haya vivido este proceso de resiliencia y que sea por ahí conocido, digamos, como modelo. Mirá, los modelos más claros que nosotros tenemos son aquellos que han vivido en los campos de concentración. Hay un psiquiatra famoso que es el creador de la logoterapia, Víctor Frank, que se lo considera uno de los resilientes en el mundo. ¿Está? Boris Cyrulnik, que fue un francés que se dedicó a estudiar la resiliencia también, ha tenido experiencias duras en cuanto a condiciones de vida. Después tenemos un premio Nobel, que en este momento no me voy a acordar, es uno de los últimos premios Nobel en matemática que hemos tenido y en economía, que es resiliente, que se lo considera resiliente. Mira vos, yo te diría, todas aquellas personas que nosotros hemos conocido a nivel mundial que han podido sobrevivir a los campos de concentración se han tomado como modelos dentro de este concepto de la resiliencia. Y después, poblaciones enteras que viven en permanente guerra, en donde en estos momentos se está estudiando la posibilidad de poder, subsistir. Lo que pasa es que a veces no se ponen ejemplos extremos porque se piensa que solamente la gente que vive situaciones extremas es resiliente. Y no es así. Ahora, yo te voy a decir por ahí una animalada y te pido por favor, como animalada que te voy a decir, me corrijas con la misma calidad, Cuando uno miraba en la televisión las transformaciones que ha tenido, su vida tan desprolija, sus ida y vuelta, un Maradona, ¿él utilizó la resiliencia, por decirlo de alguna manera? A ver...
No lo pondría como un ejemplo. No sé si es un ejemplo, digo, pero esas transformaciones, ¿son esos los procesos, sí, pero digamos? lamentablemente, no lo pondría como ejemplo resiliente, porque lamentablemente es una persona que cayó frente al tema del consumo. Claro. Si, por ejemplo, hubiese salido y hubiese sido ejemplo de esa posibilidad de salir del tema del consumo, entonces sí, yo no pongo, o yo no sé, entonces, cómo está la situación de él, ¿no es cierto? Pero para poder marcar a una persona como resiliente, uno tiene que saber que ha atravesado situaciones de adversidad, no te quepa la menor duda. Claro. Pero, ¿cómo creció? Yo me quedaría con la primera etapa del Maradona, que llega a ser una persona exitosa. Claro, a pesar de haber vivido en un contexto de pobreza, el deporte lo saca de ciertas condiciones y bueno, y llega a ser lo que es. Claro, pero lamentablemente después el consumo, como es públicamente conocido, bueno, es como que lo vuelve a tirar hacia abajo. Ahora, y es cierto que tiene es una lucha permanente que él tiene en su vida con todo esto. Claro. Ahora, me imagino vos como terapeuta, como doctora, como psicóloga, vivir estos casos deben ser muy fuertes para vos, ¿no es cierto? Y sí. Uno trabaja, es decir, la profesión nuestra siempre trabajamos con el dolor permanentemente con la gente, pero bueno, ahí está, yo creo, la función nuestra, ¿no? Es decir, de poder mostrarles a las personas que tienen guardado en su interior, diría yo, estas posibilidades, tienen armas para poder defenderse frente a las adversidades de la vida. Claro, y esto es lo que uno tiene que mostrarle a la gente. Claro. Tiene que, las personas tenemos que descubrir cuáles son esas armas que nosotros tenemos para poder pasar estas adversidades y no quedarnos con la sensación de que caímos en un pozo y no podemos salir. Bien. Ese sería el punto. Bien, Griselda, la verdad que hemos tenido un proceso de aprendizaje entre las distintas generaciones que hemos vivido en la primera etapa de nuestra entrevista, y esto de la resiliencia maravillosa. Si vos pudieras estar en el estudio aquí y mirar la cara de contemplación que tiene Celeste, Erika, escuchándote, y la mía, escuchándote, tus comentarios, tus observaciones, realmente fue un gustazo muy grande, pero muy grande, haberte escuchado, y me parece que Cele te quiere hacer una consulta. ¿Cómo no? Sí, Griselda, como para dar un cierre a este tema de las generaciones y a lo que nos ha estado comentando, la verdad que quedé reinteresada y estaba buscando información mientras te escuchaba. Nos gustaría que nos comentes a nosotros, que le comentes a la audiencia. Sabemos que bueno, vos nos comentaste que no te especificás, no te especializás en el área específicamente de recursos humanos, pero hay mucha gente que estudia recursos humanos, que trabaja en recursos humanos, que nos está escuchando, y le vendría bien saber a qué se tiene que preparar cuando va a recibir a Generación Z en su empresa. Esta generación Z todavía no se está insertando en el mercado laboral, pero sí se va a insertar en los próximos años. ¿En qué se tiene que preparar para recibir a esta gente? Yo creo que preparar todo lo que tiene que ver con la posibilidad que tienen los jóvenes en este momento, esto que yo te digo que están en constante transformación, ¿sí? Después de darle la posibilidad de explotar al máximo la creatividad. Porque al ser nativos digitales, todos sabemos que las nuevas tecnologías posibilitan un campo de posibilidades en lo que hace a la creatividad, que es impresionante. Y yo creo que en ese sentido es uno de los puntos fuertes que tienen los chicos. Yo trabajo mucho con jóvenes y realmente rescato esto, la capacidad de creatividad que tienen y la capacidad que tienen de transformar permanentemente la realidad, ¿sí? Entonces, tal vez no tengan 20 años de experiencia, que eso es otra cosa, que recién comparamos las generaciones. A nosotros, 20 años de experiencia en un trabajo nos daba la posibilidad de conocer, saber cómo manejarnos. Sí, eso es cierto y eso yo no lo quito. Pero los chicos que vienen con otras herramientas, en este momento los jóvenes que entran a trabajar con otras herramientas, ¿sí?, nos brindan a nosotros, que somos adultos, un cúmulo de conocimiento que no es para nada despreciable. Y yo creo que en ese sentido se merecen todo el respeto. Bien, o sea, y yo tomaría eso. Bien, perfecto. Entonces, y la capacidad de aprendizaje que tienen los chicos, que es permanente y es dinámico. Tienen una capacidad de adaptación a lo nuevo que los adultos muchas veces no lo tenemos.
Y eso está bueno para una empresa también. Tal cual, tal cual. Aprovechar, digamos, lo que ellos nos puedan brindar y lo que nosotros también le podemos brindar como adultos. Me imagino una capacitación en la que ellos son capacitadores y al mismo tiempo capacitados. Exactamente. Nosotros ponemos mucho el ejemplo de que como los adultos aprendemos de los jóvenes hoy en todo este mundo de tecnología, digamos que nosotros nos quedamos a veces mirando desde costado. Bueno, yo creo que en ese sentido los jóvenes aportan muchísimo dentro de su experiencia al área laboral. Entonces, me parece que es uno de los puntos fuertes que tenemos que rescatar. Bien, Griselda, otra vez te volvemos a agradecer enormemente toda la producción de Nuestro Talento La Gente por este tiempo tuyo. Sabemos que estás en reuniones, que estás ocupada. Te mandamos un fuerte abrazo y muy buen fin de semana. Gracias, 1.000.000 de gracias a ustedes por invitarme a participar y bueno, espero que haya sido claro y que sea lo que ustedes querían escuchar. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Y te garantizamos que hoy fue un proceso de subir un escalón más en el conocimiento. Hola. Hola. En medio de esta otra generación que es la última, que es la Z. Bien. La de los nativos digitales, la que tiene que ver con el consumo, es decir, es la actual, digamos, claro, como generación, es la que caracteriza a la generación actual. Claro, claro. O sea que la generación Y iría a